Hola a todos, soy Nieves Amigo, soy doctora por la Universidad Complutense de Madrid, profesora del Máster Universitario en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos y profesora del Diploma en Especialización de Información Económica de la Universidad Nebrija. La comunicación que voy a presentar hoy se titula Exageración del sesgo negativo en la cobertura de los mercados financieros, la crisis de Japón en los medios. El 5 de agosto de este año se produjo un acontecimiento que fue recogido por la mayoría de medios y es que uno de los principales índices bursátiles de Japón, el Nikkei, se hundió un 12,4%. Fue la mayor caída de su historia desde el crash de 1987. Este desplome se debió a una combinación de factores que incluyeron un cambio de la política del Banco de Japón que elevó los tipos de interés y esto debilitó las operaciones de carry trade en yenes y generó volatilidad en los mercados de deuda y acciones. Además, también se debió a la incertidumbre económica en torno a Estados Unidos, ya que se publicaron datos que daban a entender que podría producirse una recesión. Como hemos dicho al principio, lo que ocurrió se recogió por la mayoría de medios, tanto especializados como generalistas, y se utilizaron en los titulares palabras llamativas y palabras clave como lunes negro, hunde, desplome, recesión o crash. Creemos que el factor estacional, el hecho de que lo sucedido fuera en agosto, un mes en el que normalmente no hay mucha información, también contribuyó a que se prestara una mayor atención al evento en los medios generalistas, especialmente dado su carácter negativo, que lo hace más atrayente. El descenso del Nikkei duró un día, ya que el 6 de agosto rebotó un 10% y el Topix, otro de los principales índices japoneses, subió un 9% el 6 de agosto, después de hundirse un 12,23% el 5 de agosto. La volatilidad que generó lo sucedido persistió durante varias semanas, en las que el tema continuó siendo objeto de atención por los medios, pero ya en este caso los especializados, ¿no? Y de forma también claramente decreciente. Se enfatizó sobre todo a lo largo de esas semanas el miedo a una recesión en Estados Unidos, con preocupaciones sobre el yen y la economía global aún afectando a la confianza de los inversores. Las palabras que se utilizaron en este caso para los titulares y también dentro del texto de las noticias que recogieron la crisis o la mini crisis que vivió la bolsa de Japón, que tuvieron claramente connotaciones negativas como crisis, colapso, desplome, hundimiento, recesión, activan la amígdala, que es la región del cerebro asociada con el procesamiento de emociones como el miedo y la ansiedad. Esto provoca una respuesta más intensa que palabras más neutrales y positivas. Investigaciones en neurocomunicación han mostrado que la elección de las palabras puede manipular cómo se interpreta una misma situación económica. Por ejemplo, describir un mercado que cae con fuerza frente a un índice que se hunde genera respuestas emocionales y cognitivas completamente diferentes. En el periodismo económico, los acontecimientos negativos intensifican el uso de términos sensacionalistas y estrategias de clickbait, aprovechando la atracción del cerebro hacia el peligro y, en este caso, además, el temor añadido a la pérdida financiera. Para esta investigación hemos planteado una serie de objetivos e hipótesis, pero queremos comentar ya en este momento que se están replanteando porque estamos en el proceso de recogida de datos y estamos viendo una serie de elementos que nos están haciendo plantear estos objetivos e hipótesis. Los objetivos previos, que como decimos al final se mostrarán que están siendo modificados, es en primer lugar analizar si los acontecimientos negativos en los mercados financieros tienden a ser representados con un sesgo amplificado en los medios de comunicación, con el propósito de captar mayor atención por parte del público. En segundo lugar, examinar si las noticias negativas relacionadas con los mercados financieros reciben una cobertura mediática más extensa, abarcando tanto medios especializados como medios de comunicación generalistas. Y en tercer lugar, analizar y abordar estos objetivos mediante el estudio del caso específico de la significativa caída experimentada en la bolsa de Japón, como hemos explicado ya en agosto de este año. En cuanto a las hipótesis de la investigación, los acontecimientos negativos en los mercados financieros, particularmente las caídas en las bolsas, tienden a ser amplificados mediante el uso de expresiones negativas y terminología contundente con el objetivo de captar la atención de los usuarios. Y en segundo lugar, segunda hipótesis, las noticias negativas sobre los mercados financieros reciben mayor atención por parte de los medios de comunicación generalistas en comparación con las noticias positivas del mismo ámbito, lo que sugiere un sesgo diferencial en la cobertura mediática. Queremos poner énfasis
en los objetivos e hipótesis relacionados con la cobertura que se hace de las noticias de mercados financieros en los medios generalistas y en los medios especializados, porque hacia esa dirección vamos a enfocar la investigación. Procedemos a plantear los aspectos más generales de la metodología, que como se verá más adelante también están en proceso de modificación. En primer lugar, recopilación de los titulares generados en los medios de comunicación españoles en sus ediciones online entre el lunes 5 de agosto de 2024, que es el día en el que se produjo la caída del Nikkei comentada, y el viernes 9 de agosto. Después, respecto a las fuentes, en medios generalistas se eligen las ediciones online del País, el ABC, El Mundo y La Vanguardia. Y en medios especializados, las ediciones online de Expansión, 5 días, El Economista, Bolsamanía y El Confidencial como páginas web de referencia, y las agencias Europa Press y EFE. Se procede a la búsqueda en Google a través de palabras clave como Japón, caída de la bolsa de Japón, crash del Nikkei, desplome del Nikkei. Se procede a la categorización de los titulares de forma cuantitativa y cualitativa con la sistematización de las variables. Fuentes, tipo de medio, sesgo negativo o neutral de los titulares, palabra clave en los titulares. Me encuentro ahora en la fase de desarrollo de la investigación y aquí voy a especificar un poco más esos cambios en los objetivos e hipótesis que he comentado con anterioridad. Al recoger los titulares de los distintos medios sobre lo que sucedió en agosto con la bolsa de Japón, se observa pues que la mayoría de titulares, como es obvio, tienen un sesgo negativo porque el acontecimiento en sí fue negativo. Se utilizan palabras para remarcar ese sesgo negativo como desplome, crash, pero más allá de esto no podemos determinar que estos titulares en sí supongan una magnificación de la parte negativa del evento. Sin embargo, sí que nos ha llamado la atención, al ir más allá y entrar en los textos de las noticias, la forma en la que cubren esta información los medios especializados frente a los medios generalistas. Y vamos a centrar, por tanto, la investigación en este aspecto, en la forma en la que unos y otros cubren lo sucedido. La variable principal que se utilizará para analizar los textos de las noticias será el nivel de explicación ofrecido sobre el suceso en las noticias. Esto implica evaluar hasta qué punto se detallan los acontecimientos y se tendrá en cuenta especialmente la inclusión o no de opiniones de analistas, lo cual es muy relevante en el ámbito del periodismo económico, y teniendo en cuenta además cómo se explica lo sucedido, atendiendo a que se trata de un evento complejo porque combina factores que incluyen conceptos como el carry trade, que no es fácil de explicar. Se llevará a cabo también, por esto mismo, un ajuste del marco temporal y se consideran las fechas del 5 de agosto, que fue cuando sucedió la caída, y potencialmente también el 6 de agosto, para ver cómo dan continuidad los medios a la cobertura del evento y sobre todo teniendo en cuenta que el 6 de agosto las bolsas se recuperaron. En función del grado de explicación y claridad, se determinará el tipo de cobertura mediática otorgada al evento, y la nueva hipótesis plantea que los medios especializados ofrecieron una cobertura más profunda, explicativa y específica en contraste con los medios generalistas, los cuales, según se está viendo, dependen en mayor medida de las agencias informativas y también, según se observa, podrían presentar interpretaciones menos precisas debido a la intervención de periodistas que no están especializados en este tipo de temas complejos. Por lo tanto, nos encontramos en este momento de la investigación. Seguiremos recogiendo los textos y analizándolos en función de lo que hemos apuntado, sobre todo el nivel explicativo de los mismos, y el objetivo final es mostrar cómo se cubrió en los medios de comunicación lo sucedido en Japón en agosto de este año y hacer una comparativa entre los medios generalistas y los medios más especializados. Muchas gracias por su atención.